La verdad de Soraya M. es una historia durísima, se lo aseguro. Yo pude ver anoche la película y hay momentos en los que casi mantener la mirada cuesta, sobre todo si piensas porque está ocurriendo en la realidad hoy en día, la lapidación de mujeres acusándolas de adulterio, que parece absurdo en el siglo XXI, pero está ocurriendo. Jim Caviezel, el actor, uno de ellos que participa en la película, se sienta enseguida con nosotros. Habla mi idioma. Sí, la entiendo. ¿Quién habla? Debo hablar rápido. ¿Le ha visto alguien? ¿Y los ayatolás no prohíben que las mujeres fumen? Encienda su máquina. ¿Por qué debería escucharla? Escuche mi historia primero y sabrá por qué debería escuchar. En este pueblo pasan cosas que usted no sabe. Soraya, 2 hombres te acusan de comportamiento indigno para una esposa y madre. Eso es mentira. Quiero saber qué pasa. No es asunto tuyo, no lo entiendes. Hay hombres en este pueblo que son como perros salvajes. Tragarás tu veneno y te envenenarás. Les contaré la verdad. No me callaré. Las voces de las mujeres aquí no importan. Quiero que se lleve mi voz con usted. Me obligasteis a mentir. Vosotros me mentisteis. ¡Qué mentira! ¡Tú eres el alcalde! No puedo dejar que se vaya. ¿De qué me está hablando? Aparte ¿Cómo se atreve? Que la ira del divino caiga sobre usted. Que el maligno se osiegue a ti y a los tuyos durante 3 generaciones. ¡Fuera de esta casa! Les contaré la verdad. No me callaré. Aquí las voces de las mujeres no se escuchan, decía una de las protagonistas, y desde luego es así, pero hay actores que deciden comprometerse, la indiferencia desde luego no es lo suyo, y es el caso de quien hoy nos acompaña, Jim Caviezel. Buenos días. Buenos días. Good morning. It is a pleasure to have you here. Do you speak Spanish? ¿Habla español? Un poco. Un poco. Bueno, hablaremos con la traducción para que pueda entendernos. ¿Qué hace un actor como usted metido en una película comprometida? Me parece que tiene algún problema de sonido. Ahí está. ¿Qué hace un actor como usted comprometido en una película tan dura? Los que hemos tenido posibilidad de verla, desde luego es un hecho real, pero es dura, terrible. Well, actually it came about. The producer of The Passion of the Christ. Bueno, era el productor de La Pasión de Cristo, la película que hice con Mel Gibson. Had another actor, and he fell out. Y era con otro actor, pues cuando me lo presentaron tardé 2 horas en decidir si quería hacer esto. Me leí el guión y decidí que sí que quería hacerlo. Solo en 2 horas. Hace de periodista, ejerce esa profesión, es un periodista franco-iraní y la película está basada en un bestseller que ya tuvo bastante influencia en su época, pero es un tema que ha continuado en la actualidad. Por eso le pregunto, no sé si tiene miedo de la repercusión que puede tener, porque he leído que su entorno le pidió que no lo hiciera, que no se comprometiera con una película como esta, por lo que pudiera ocurrir. I think that yes, I don't think it's an attack. No creo que sea un ataque a la religión. It's an attack on humanity, man's inhumanity to man. Se trata de un ataque a la humanidad, de la misma manera que ocurrió en la Pasión de Cristo. Pero es cierto que hay que ver el miedo que pasa esta gente en estos momentos. En la primera escena de la película es una mujer, una de las protagonistas, Zahara, que es quien revela toda la historia de su propia sobrina, buscando entre unas piedras en un río y ahí encuentra un hueso. Deducimos lo que ocurre con la protagonista, la otra de la historia, Soraya M. Es brutal, desde luego hay 20 minutos de lapidación. Insisto en que hay que contarlo porque de verdad que ocurre todavía hoy, ¿no? Es una mujer enterrada hasta la cintura sin posibilidad de mover las manos y todo un pueblo, incluido su padre y sus hijos, tirándole piedras bajo la acusación de adulterio. Hay quien ha criticado que la película tenga esa escena tan dura, pero quizás es la manera, ¿no?, de meterse en la piel y de sufrir la empatía de esa mujer.
Well, have you seen the movie Saving Private Ryan? ¿Ha visto la película Salvar al Soldado Ryan? Imaginemos que al principio de esta película hay 26 minutos de soldados muriendo. Esa es una violencia así en esa escena. Creo que el delito aquí no es la violencia que vemos, sino que esto ocurre en realidad. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo se puede hacer esto? Un gran hombre dijo una vez que la indiferencia es el peor pecado del siglo XXI. Pues eso sigue ocurriendo, que este tipo de cosas sigan ocurriendo, y tenemos organismos como Naciones Unidas. Esto no lo teníamos antes, pero ahora sí. ¿Y cuándo va a acabar esto? En el alegato final, cuando está a punto de ser lapidada esta mujer, precisamente la pregunta que lanza es la que lanzaba usted ahora mismo, ¿no? ¿Cómo sois capaces de hacerme esto? ¿Cómo sois capaces de hacerle esto a alguien, ¿no? Incluso durante la película ya se plantea si sus hijas van a ser las próximas, porque esto es solo por el hecho de ser mujer. A un hombre no se le condenaría por adulterio, y mucho menos con una pena tan terrible y tan brutal como es esta, inhumana, ¿no? Well, as far as I'm concerned, yo creo que la sociedad ha tenido mucho cuidado, por ejemplo, con este hombre de Alemania que venía de los comunistas y luego fue católico, y al final dijeron que venían a por mí. En definitiva, en algún momento vas a estar en el punto de mira, y la gente tiene que tener la fortaleza, el valor de intentar acabar con este tipo de cosas tan inmorales. Por ejemplo, tenemos mala política, tenemos inmoralidad. Por ejemplo, para ellos fue un mal momento para la depresión, en la depresión, todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Murieron millones de personas. Eso no tenía que haber ocurrido. Y cuando vemos cosas así, y la gente no da una respuesta, lo que tenemos que hacer es intentar cuidar de nosotros. Quiero comentar el hecho de que usted sea hombre, es uno de los protagonistas de la historia, pero también el papel de Sahara, ¿no? Es esa mujer valiente que decide contarlo a pesar de todo, sabiendo que también se juega su vida. Y hay algunos tópicos que aparecen en la película, desgraciados tópicos como que el bozal deberían llevarlo las mujeres y no los animales, o que esta mujer está loca por contar la historia que está contando. Eso ocurre a día de hoy. Aquí en España se habla muchísimo de la violencia de género. Esto está llevado desde luego al extremo, pero también mueren muchas mujeres a manos de sus maridos, y en la película hay algún sonido que nos recuerda también, ¿no?, ese tipo de vida de hombres, desde luego criminales, que utilizan su condición masculina para atacar y hacer daño a las mujeres. In this movie, one of the points that's made is en esta película, una de las cosas que ocurren es que uno de los hombres que la acusan no tienen que probar de que la acusan, es ella la que tiene que probar su inocencia. Y esto es de locos. No tiene ningún... ellos no van a ser castigados por acusar falsamente. Efectivamente, hay un momento brutal de la película en el que le dice: tienes que probar que eres inocente de adulterio, cosa que un hombre en este caso no tiene que hacer allí, ¿no? Yo destacaría también, ya por terminar, un par de escenas dentro de la lapidación. Es el propio padre quien empieza la lapidación, el padre de ella, y además se produce la circunstancia indigna de que falla 2 o 3 veces y tiene que volver a lanzar la primera piedra, y los hijos están presentes también. Al final da la sensación de que todo está corrompido, corrupto, en una sociedad como la que permite una cosa como esa, ¿no? You know, it was interesting that you should say that. Sí, es interesante. Después de ver la película en Canadá y en Estados Unidos, la gente hacía comentarios como que estaban muy tristes, estaban enfadados. Y les preguntaba por qué estaban enfadados.
porque es difícil de ver, decían. Permítame que les diga algo. Ha sido difícil que lo veáis, os ha costado verlo, pero la mujer que estaba ahí, la estaban lapidando, lo pasó mucho peor. Y de esto hablo cuando hablo de indiferencia. No hay que tener miedo de los hombres, hay que enfrentarse a ellos en este sentido. Pensaba, por ejemplo, en David, con un chico con 16 años que también tuvo un problema así. No hay que tener miedo, hay que enfrentarse a las cosas. Y cuando veo esta película, sí, es una película muy difícil de rodar, pero igual que lo digo de la misma forma en la que mi vida ha cambiado después de hacer la Pasión de Cristo, no tenía que tener miedo. Y para mí esta es la historia del buen samaritano, independientemente de que esté vivo o de que esté muerto. Pero al final del día, independientemente de que creas en Dios o no, si tienes un tipo de creencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Si quieres volver a la época, por ejemplo, de Alemania, y cuando era un chico, cuando estaba en quinto curso, en ese momento preguntarte qué es lo que he hecho. Cuando leí el guión, dije, sabía qué es lo que tenía que hacer, tenía que seguir adelante, tenía que salvarme. En ese momento en el que murieron millones de personas, en ese momento les preguntamos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hermanos y con nuestros hermanos en esta parte de Europa? Tenemos que escapar de esta esclavitud, tenemos que tener el valor de decir que hay un precio que no estamos dispuestos a pagar, hay un punto que no tenemos que sobrepasar.